Capítulo 161. Solid Pillar confió plenamente en su intuición esta vez. Tan pronto como salió del Instituto de Investigación de la Tierra, regresó al continente sin demora y dio órdenes. Llamen a todos los oficiales ahora mismo. Voy a tomar una decisión crucial sobre el futuro de la superficie terrestre. Transmitiré ese mensaje. Gracias a esta orden, la mayoría de los oficiales ya habían llegado cuando Solid Pillar llegó al cuartel general. Solid Pillar asistió a la reunión y compartió sus experiencias y pensamientos del Instituto de Investigación de la Tierra. Y él declaró: de ahora en adelante, recaudaremos la mayor cantidad posible de fondos de nuestros excedentes, préstamos e inversiones, y construiremos fábricas de automóviles y motocicletas. Esto es una cuestión de vida o muerte para la superficie de la Tierra, y debemos triunfar a toda costa. ¿Lo entienden? Sí. Tan pronto como el líder de la superficie tomó la decisión, las cosas progresaron rápidamente. Construyeron fábricas en importantes zonas industriales y reclutaron expertos. Este proceso requirió una enorme cantidad de dinero. Incluso para la superficie de la Tierra, era una carga. Por ello, lanzaron una campaña a gran escala para atraer inversores. Y fue un éxito. Si hubieran promovido la superficie de la Tierra, el resultado habría sido diferente. No importa cuán grande fuera la superficie de la Tierra era una superficie especializada en la distribución de alimentos. En esta situación, ¿producirían en masa máquinas avanzadas como automóviles o motocicletas? ¿Qué inversor invertiría voluntariamente su dinero en eso? Por eso pusieron al Instituto de Investigación de la Tierra, especialmente a Golden Lake, en primer plano. Dijeron que iban a producir en masa sus inventos. Coches. Ciertamente parece que ganarían mucho dinero si tuvieran éxito. ¿No sería confiable que Golden Lake los creara? Bueno, sí. La superficie de la Tierra no haría esto sin pensarlo. Debe significar que son inventos asombrosos. Gracias a esto, entró más dinero de inversión del esperado. Pero el premio gordo llegó después. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Sí, líder de superficie. El gobierno nos contactó y nos dijo que nos apoyarían con todo el dinero que quisiéramos. Cuando pregunté a los funcionarios, hizo una pausa por un momento y luego le habló a Solid Pillar. Parece que Su Majestad mismo dio la orden. ¿Su Majestad? Las pupilas de Solid Pillar se dilataron. Por supuesto, el gobierno había invertido mucho en varias superficies privadas. Necesitaban hacer circular sus desbordantes finanzas. Pero era raro que ofrecieran inversiones ilimitadas, y también era muy inusual que Kim Ki-woo estuviera involucrado en inversiones. Sí. Parece que Su Majestad valora mucho el potencial de los coches y las motos. No es bueno ir en contra de la voluntad de Su Majestad. Y tampoco es una mala oferta para nosotros. Entonces, terminen las inversiones privadas y obtengan el resto del dinero del gobierno. No, aumentemos la escala aún más. Solid Pillar no tenía intención de ir en contra de la voluntad de Kim Ki-woo. Independientemente de si le respetaban o no, era importante tener una buena relación con el gobierno si quería hacer negocios en el continente. Y hubo muchos beneficios al recibir una inversión tan grande por parte del gobierno. Las preocupaciones por el dinero obviamente desaparecerán. Los fondos del gobierno eran como un manantial inagotable. Incluso si la superficie de la Tierra lo usara tanto como quisiera, no haría mella. Y habrá menos luchas de poder innecesarias. La industria automovilística estaba en sus inicios. Por otro lado, había una industria que ya había establecido su posición en el transporte terrestre, y no era otra que la de los carruajes. Aunque todavía no habían construido los coches, ya existía una sutil resistencia por parte de los cocheros. Esto solo se haría más fuerte con el tiempo. Los cocheros tenían raíces en cada comunidad local. Fue muy difícil retirar una piedra que había rodado hasta su lugar. Pero el hecho de que el propio Kim Ki-woo ordenara una inversión ilimitada fue una enorme ventaja. Esto significaba que Kim Ki-woo pensaba positivamente sobre la industria automotriz. Con esta sola justificación podría obtener una ventaja en el conflicto con los cocheros. Y por último, lo más importante. También se facilitarán las leyes relacionadas y el desarrollo de carreteras.
Para que los automóviles pudieran distribuirse fácilmente por todo el imperio, fue necesario promulgar leyes relacionadas con su funcionamiento lo antes posible y también mejorar las carreteras que pudieran acomodarlos. Esto era algo que tenía que hacer el gobierno. Al final, la superficie de la Tierra accedió a la solicitud del gobierno. Dijeron que aceptarían todo el dinero que el gobierno quisiera invertir. Kim Ki-woo recibió esta noticia y sonrió. Como era de esperar, es un erudito sabio. No en vano hizo aflorar el poder a pesar de ser inmigrante. Entonces debería recompensarlo. Kim Ki-woo llamó inmediatamente a los jefes de construcción ilegales y dio órdenes. Debían promulgar leyes relativas a los automóviles lo más rápidamente posible y construir carreteras estandarizadas. Y así nació la industria automovilística en el Imperio Wakantanka. Jaja. No esperaba que nos tomara tanto tiempo reunirnos todos en un solo lugar. Ya lo sé. Bueno, gracias a eso, estabilizamos un poco nuestro territorio en la patria. Puaj. Vamos, no hay nada de qué avergonzarse entre nosotros. Ante el comentario del rey, los demás que se habían estado burlando sutilmente de él se encogieron de hombros y asintieron. TSK. ¡Qué pelea tan inútil! La cuerda veloz miró a los contrabandistas. No, ahora eran los reyes de cada región, y chasquearon la lengua interiormente. Bueno, también estoy nervioso por esos tres incompetentes. De hecho, la dinastía Ming había estado prácticamente destruida durante bastante tiempo. Habían capturado Pekín por sorpresa al comienzo de la guerra y ejecutaron a Zhou Wukong, que aún no había recuperado el sentido. La dinastía Ming sin líder se derrumbó como un castillo de arena. Pero solo ahora la guerra había terminado. Fue gracias a ellos que no pudieron expulsar fácilmente los restos de la dinastía Ming y los señores de la guerra locales, a pesar de que el imperio les había suministrado materiales y les había enseñado tácticas. Pero la cuerda veloz se recompuso. Ya era un hecho pasado y ahora era el momento de pensar en el futuro. Gracias a todos por su arduo trabajo. Y felicidades por convertirse en los reyes de sus países. Jaja. Todo esto es gracias a ti, cuerda veloz, y a la ayuda del Imperio Wakantanka. Nunca olvidaré la gracia que el Imperio me ha otorgado. Yo siento lo mismo. Agradezco mucho que pienses así. El Imperio también espera mantener una buena relación con todos los países de esta tierra, tal como está ahora. Me alegra oír eso. Los nuevos reyes de China, reunidos en un lugar, mostraron una expresión de alivio. Conocían muy bien el poder del imperio, pues eran antiguos contrabandistas. Si se opusieran al imperio, desaparecerían como el rocío en la horca, tal como Zhou Wukong. Hay una última cosa que hacer ahora que la guerra ha terminado por completo, ¿no? Después de una breve pausa, Suizrope asintió con la cabeza hacia su subordinado y le dio una señal. Luego los documentos fueron entregados a los reyes. ¿Qué es esto? Es un acuerdo territorial. No te preocupes demasiado. Es solo la formalización del acuerdo secreto que hicimos antes en nuestro país. Por favor, consúltalo. Eso es correcto. Solo entonces los reyes relajaron sus expresiones. Era casi idéntico al acuerdo secreto que habían hecho antes en el continente Wakantanka. Si acepta este acuerdo ahora, su territorio quedará confirmado a partir de ese momento. Si tiene alguna queja al respecto, por favor, hágamelo saber. Pero nadie expresó su descontento. La cuerda veloz asintió con la cabeza y dijo. Firmemos el acuerdo si no tienes objeciones. Bueno. Una vez finalizado el acuerdo territorial, Suizrope advirtió brevemente. Este acuerdo territorial está certificado por el imperio. Espero que no lo olviden y cometan el error de invadir otros países. El imperio no será tan generoso con los países que violen el acuerdo. Miró a su alrededor a los reyes. Puede que por ahora se conformen con ser reyes de un país, pero algún día alguien podría tener ambiciones de tragarse el continente. Esta tierra fue una historia de división y unificación. Los reyes siempre intentaron tragarse el continente. No pensó que serían diferentes cuando miró hacia atrás en la historia. Pero el imperio no tenía intención de permitir que esto sucediera. Si lo hicieran, no se habrían molestado en destruir la dinastía Ming en primer lugar. Entendemos perfectamente tus intenciones. Así que no te preocupes demasiado. Confío en ti.
Ante las palabras del rey, Cuerda Veloz asintió levemente con la cabeza. No era bueno presionar demasiado a quienes eran reyes de un país. Y por último tengo una noticia más que contaros. ¿Qué es? El 1 de enero de 2 años después, según el calendario imperial, se celebrará una conferencia internacional en nuestra capital. ¿Una conferencia internacional? Es donde todos los países del mundo se reúnen y celebran una reunión. Jojo. Eso es interesante. Los ojos de los reyes brillaron ante la palabra conferencia internacional. El imperio nunca había planeado antes un acontecimiento así. Eso significaba que había una gran probabilidad de que algo cambiara respecto de su política actual. Y esta expectativa era correcta. En la conferencia internacional se decidirán muchos asuntos. Su Majestad, el Gran Emperador, desea que no solo nuestro imperio, sino también otros países, se modernicen. El apoyo para ello también se decidirá en la conferencia internacional. Ajá. Los reyes mostraron un profundo interés en esto. Su tarea más importante era modernizar su propio país. No importaba cuánto garantizara el imperio Wakantanka su territorio, antiguos contrabandistas como ellos lo sabían muy bien. Ese poder económico obtenido mediante una modernización exitosa sería más importante que cualquier otra cosa en el futuro. Y para que una modernización tuviera éxito, fue esencial invertir mucho capital y tecnología. Para el futuro de su país tenían que conseguir mucho en la conferencia internacional. La Cuerda Veloz disfrutó de los ojos brillantes de los reyes y continuó. Por supuesto, existen ciertas condiciones en nuestro país. Para recibir apoyo de nuestro país, es necesario unirse a la Unión Mundial que se establecerá próximamente. Si es la Unión Mundial, es una organización que trabaja por los intereses y la paz de los países que se han unido a la Unión Mundial. Wang Zi levantó las cejas ante la palabra paz. ¿Paz? Esa palabra no le sienta nada bien al imperio. El imperio Wakantanka había obtenido muchos beneficios de los conflictos en varias regiones hasta ahora. Pero no podía decirlo en voz alta. Como dije, si te unes a la Unión Mundial, recibirás muchos beneficios como país miembro. Pero, por supuesto, también habrá algunas restricciones. ¿Qué tipo de restricciones? En primer lugar, se prohibirán los conflictos entre países miembros, salvo que existan circunstancias especiales. Esto incluye sanciones económicas y militares. ¿Qué pasaría si dos países que estaban en guerra se unieran a la Unión Mundial al mismo tiempo? Entonces tienen que detener la guerra. No hay excepciones. Si se niegan, no podrán unirse a la Unión Mundial. Y el imperio se aliará con los países de la Unión Mundial. Era la era del imperio Wakantanka. Ningún país podría resistir el poder del imperio. En esta situación solo un loco no se uniría a la Unión Mundial. Y tan pronto como se unieron, tuvieron que detener la guerra por la fuerza. El imperio quiere solidificar la situación actual. Wang Zi tenía una idea aproximada de las intenciones de Qin Shi Huang. ¡Qué momento tan perfecto! La enorme China había sido dividida, y la nación insular de Japón también se había dividido en dos. A lo lejos, los otomanos habían asegurado un gran territorio, pero estaban ocupados reformándose y vigilando el imperio Wakantanka por un tiempo. Se abstuvieron de hacer guerras de conquista. Si se les diera tiempo, volverían a demostrar su ambición por las tierras circundantes. Fueron el segundo mejor país después del imperio en términos terrestres. Pero si los países vecinos del imperio otomano se unieran a la Unión Mundial, este ya no podría expandir su territorio. En otras palabras, si el territorio actual estuviera fijado, no habría ningún país que pudiera oponerse al imperio en el futuro. Capítulo 162. Las noticias sobre la conferencia internacional y la Unión Mundial no solo eran conocidas en China, sino que se difundían a todas las regiones que tenían contacto con el imperio. Eso significa que Joseon también se enteró de ello casi al mismo tiempo. En ese momento, la modernización de Joseon había progresado considerablemente. Habían utilizado a innumerables agricultores para elevar el nivel de las industrias básicas en un corto periodo de tiempo. Se instalaron ferrocarriles y telégrafos en todo el país y se fundaron escuelas en varios lugares. ¡Ah, qué mundo tan maravilloso es este! Si esta no es una era de paz, ¿entonces qué lo es? La gente sonrió ampliamente mientras miraban la apariencia cambiante de Joseon. Sentían que sus vidas se volvían más fáciles cada día.
Ya no tenían que morir de hambre y podían recibir tratamiento con penicilina, una medicina que era como un milagro, cuando estaban enfermos. No solo eso. Podían viajar largas distancias en un instante tomando un tren, y diversos productos convenientes inundaron el mercado. Gracias a esto, la popularidad de la corte, especialmente del rey, entre el pueblo se había disparado hacía mucho tiempo. Y el actual rey de Joseon era Leo, no Leeyok. Fue el rey que recibió el nombre póstumo de Injong en la historia original. Por supuesto, si fuera según la historia original, debería haber muerto mucho antes. Originalmente, Leeyok murió hace mucho tiempo, y Leo también murió menos de un año después de su entronización. Sin embargo, gracias a la medicina imperial y al cambio de la situación política de Joseon, Leeyok murió hace solo 4 años, y Leo había estado gobernando bien Joseon hasta ahora. ¿Has oído las noticias? ¿Qué opinas? Leo abrió la boca mientras se sentaba en el trono. Y miró a los ministros en la corte. La situación política había estado dominada por los reformistas durante mucho tiempo. Ya no quedaba nadie que creyera en el neoconfucianismo. Para empezar, el neoconfucianismo fue completamente excluido del examen de acceso al servicio civil. El examen se basó únicamente en habilidades prácticas y estudios imperiales avanzados. Por supuesto, había una facción separada que apoyaba al rey entre ellos, pero todavía no había mucho conflicto. Su Majestad. China ya ha caído y se ha dividido en 10 países. Ya no debemos preocuparnos por la mirada de China. Sin embargo, no debemos ir en contra del imperio Wakantanka. Eso es obvio. Leo también visitó el imperio Wakantanka cuando era príncipe heredero. En ese momento estaba confundido entre el neoconfucianismo y los estudios imperiales, y Leo lo envió al imperio después de notar esto. Llegó al imperio y se sorprendió al ver la realidad del continente Wakantanka como todos los demás. Entonces se dio cuenta de la tendencia de los tiempos. Joseon se fortalecerá con el tiempo. No hay necesidad de aventuras innecesarias. Por lo tanto, debemos asistir a la conferencia internacional a principios del próximo año y unirnos a la Unión Mundial. ¿Todos pensáis así? Sí, Su Majestad. Las opiniones de los ministros fueron unánimes. Todos ellos tenían una tendencia pro-imperio Tanka Wakan, por lo que fue una conclusión natural. Leo también pensó que no habría objeciones a unirse a la Unión Mundial. Pero había un problema principal. Y esta reunión del tribunal era para discutirlo. Majestad, ¿puedo decir algo? Señor ministro de Defensa, hable. Con el permiso de Leo, el ministro de Defensa dio un paso al frente. En el pasado, cuando Leo ascendió al trono, primero llevó a cabo una reorganización del gobierno. Leo pensó que si querían ser como el imperio, tenían que cambiar como ellos. Por supuesto, hubo algunas diferencias menores para adaptarse a la situación de Joseon, pero abolió el sistema Uijeongbu y cambió a varios departamentos. Como sabe, Su Majestad, solo faltan 1 año y 6 meses para el año nuevo del próximo año. Para entonces, se habrá establecido la Unión Mundial. Así es. Su Majestad, no debemos desperdiciar este tiempo. Según la información enviada desde el Imperio, tras el establecimiento de la Unión Mundial, los países que se unan a ella no podrán librar guerras entre sí. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? Debemos reunir a nuestro ejército y ocupar Manchuria, que antes era territorio de Goguryeo. Solo entonces la gloria de Joseon perdurará en el futuro. Fue como se esperaba. Leo no solo fue rey de Joseon sino también un punto focal de Wangdangpa dentro de los reformistas. Wangdangpa fue creado por Leyeok para evitar que la autoridad real fuera absorbida por los reformistas y se convirtió en una gran fuerza para Leo hasta ahora. Por supuesto, Leo también escuchó continuas discusiones sobre esta expedición al norte. Recuperar la tierra antigua parece plausible, pero en realidad es solo un pretexto. Hace unos 1000 años, Goguryeo se derrumbó y el territorio del norte quedó prácticamente fuera de sus manos. Sería diferente si no hubiera nadie en esa tierra, pero era la tierra donde vivían los Jurchens. Si ahora realizarán una expedición al norte, en realidad sería una guerra de invasión. Puedo entender su argumento. La opinión pública sobre la expedición al norte entre los reformistas era bastante buena. Joseon se encontraba actualmente embarcado con éxito en un proceso de modernización.
Además, gracias al apoyo total del Imperio Wakantanka, la velocidad fue muy rápida. Al mismo tiempo, el ejército de Joseon se hacía más fuerte día a día. La resistencia de los nobles y terratenientes locales continuó durante el proceso de modernización, y fue necesario un ejército fuerte para controlarlos. Y también necesitaban prepararse para posibles invasiones de países vecinos. Habiendo adquirido una fuerza tan poderosa, los partidarios de la guerra levantaron la cabeza para asegurar más territorio. Pensaron que con esta fuerza podrían subyugar fácilmente a los Jurchens. Pero pensé que estaría bien por un tiempo. Los partidarios de la expedición al norte nunca alcanzaron la mayoría. La modernización era ahora la máxima prioridad, en lugar de la expansión hacia el norte. Se consideró un desperdicio gastar fondos de modernización en la expedición al norte, y no estaba claro si el Imperio Wakantanka la apoyaría. Pero la situación cambió. Si se formara la Unión Mundial y los Jurchens se unieran a ella, podrían perder la oportunidad de avanzar hacia el norte para siempre. Como resultado, la expedición del norte volvió a la mesa, y esta vez fue muy diferente a las anteriores. Había más gente en la facción reformista que pensaba que la expansión territorial era más urgente que la modernización. Ministro de Asuntos Exteriores. Sí, Su Majestad. ¿Has escuchado la posición del Imperio sobre esto? Sí, lo he hecho. Lei Yi, quien ejercía las funciones de ministro de Asuntos Exteriores, dio un paso al frente. El Ministerio de Asuntos Exteriores era un departamento muy importante en Joseon, ya que se comunicaba estrechamente con el gobierno imperial. Lei Yi continuó. Como lo esperábamos, dijeron que reconocerían como propios los territorios efectivamente controlados por cada país cuando se unieran a la Unión Mundial. Ante esto, las cejas de Leo se crisparon. Entonces nos están diciendo que resolvamos la cuestión territorial antes de asistir a la conferencia mundial. Había oído que en todo el mundo estallaban guerras feroces. Si de repente detuvieran todas las guerras, muchos países estarían insatisfechos. La línea del frente siempre podía ser empujada y tirada. Así que les dieron algo de tiempo para ocuparse de sus propios asuntos, ya fuera recuperar su territorio o negociar. Además, obtuvimos una respuesta definitiva de que permanecerán neutrales ante el plan de expedición al norte de Joseon. Eso solo hasta la conferencia mundial, ¿verdad? Sí. Lo has hecho bien. Ante el estímulo de Leo, Lei Yi dio un paso atrás. Y Leo se dio cuenta. La expedición al norte acabará convirtiéndose en la corriente principal. El imperio no se opuso y fue la última oportunidad para expandir su territorio. Por más modernizados que estuvieran, no podían perder esta oportunidad para los intereses de Joseon. La intuición de Leo era correcta. Después de varios días de insistentes discusiones, la mayoría de los ministros apoyaron la expedición al norte. Sí. Es una decisión para el futuro de Joseon. Después de racionalizarlo, Leo finalmente tomó una decisión. A partir de ahora, levantemos el ejército y recuperemos nuestra antigua tierra. Sí, Su Majestad. Su Majestad es sabia. Así es como termina. Bueno, ya esperábamos que fuese así, ¿no? Blue Art asintió levemente ante las palabras de Kim Ki-woo. Información de todo el mundo llegaba a través de las sombras. Tan pronto como se anunció la noticia de la conferencia mundial y la Unión Mundial, la sangre comenzó a correr. Al menos la situación en el este de Asia es mejor. Salvo la expedición al norte de Joseon, no parece haber incidentes importantes. Pero me pregunto si Joseon tendrá éxito en su expedición. No sé cuánto territorio conseguirán conquistar, pero probablemente tendrán éxito hasta cierto punto. Los Jurchens aún no estaban unidos. Nurazi era todavía un niño y había pocas posibilidades de que creciera después del colapso de Ming. No importaba cuán fuerte fuera la caballería Jurchen, era probable que no pudieran resistir la potencia de fuego de Joseon. El mayor derramamiento de sangre probablemente se produce en la India. Sí. La península de Indochina tampoco es fácil, pero las bajas en la India son las más graves. No existía el imperio mogol en este mundo. También permanecieron como un país pequeño. Por otro lado, los países costeros eran dominantes. Podían comerciar sin problemas con el imperio. Estos países invadieron y volvieron a invadir antes de la conferencia mundial para apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible.
Por supuesto, los países invadidos también se defendieron desesperadamente. Sabían que si resistían durante un año y medio, la guerra terminaría. Como resultado, la guerra en la India fue feroz más allá de toda medida. La guerra en la península de Indochina no fue menos que eso. También actuaron como si no hubiera un mañana, luchando con sus países vecinos a vida o muerte. Los otomanos también deben moverse pronto. Sí. Han dejado de modernizarse y están reuniendo tropas. Kim Ki-woo asintió. Suleimán aún no había muerto. Escuchó que su salud se estaba deteriorando continuamente, pero no podía estar seguro de cuándo moriría. ¿Qué opinas? ¿Cuánto pueden lograr los otomanos en tan poco tiempo? No puedo estar seguro, pero a menos que suceda algo inesperado, probablemente ampliarán su territorio significativamente. ¿Por qué piensas eso? Porque los otomanos nunca han sido negligentes en el entrenamiento de su ejército. Suleimán primero dedicó grandes esfuerzos no solo a los asuntos internos sino también a las reformas militares. Supervisó constantemente el sistema militar del imperio y lo aplicó a su propio ejército sin interrupción. Y ahora, el ejército otomano, que había estado oculto, finalmente estiró sus piernas. Si hubieran tenido más tiempo, tal vez habrían absorbido la mayor parte de las áreas circundantes. Según la inteligencia, Suleimán primero se puso furioso cuando escuchó la noticia relacionada con la Unión Mundial. Probablemente pensó que había sido apuñalado por la espalda por el imperio Wakantanka. Ya era hora de ampliar su territorio, pero había aparecido un plazo de un año y medio. Por muy poderoso que fuera el imperio otomano, era imposible adquirir tanto territorio como querían en un año y medio. ¿Cómo están las demás regiones? Todavía hay gente en Europa que tiene una actitud negativa hacia la Unión Mundial, pero se adaptarán con el tiempo, ¿no es así? Supongo que sí. La razón principal por la que los países tenían una actitud negativa hacia la Unión Mundial era de índole religiosa. Pero Kim Ki-woo no estaba muy preocupado. Los países que no se unieran no recibirían la protección de la Unión Mundial y acabarían convirtiéndose en presa de los países miembros vecinos. Kim Ki-woo no tenía intención de mostrar ninguna bondad hacia los países que no eran miembros. El mundo era amplio y había muchas cosas de las que preocuparse. Así pasó un año y medio, y finalmente amaneció el nuevo año. Y en la capital del imperio se celebró una conferencia internacional. Capítulo 163. Con el inicio del nuevo año, muchos reyes y regentes de diversos países visitarán el continente. Son invitados muy importantes. No debemos permitir que ocurra ningún contratiempo. Así que presten mucha atención. Sí, Su Majestad. Kim Ki-woo había mencionado esto varias veces a medida que se acercaba la conferencia internacional. Por fin llegó el momento de celebrar la conferencia internacional en la capital. Sabía que este día llegaría. He oído que casi no hay países que no asistan. Ja ja ja. Claro, ¿por qué no lo harían? No asistir significa que están en contra de la Unión Mundial que se formará pronto, y ningún país en su sano juicio haría eso. La noticia sobre la conferencia internacional y la Unión Mundial ya era conocida por el público desde hacía más de un año. Kim Ki-woo no tenía intención de ocultar esta información a la gente. No, más bien lo anunció ampliamente. De todos modos, no era algo que se pudiera ocultar, ya que había informado a todo el mundo sobre ello y no había ninguna razón para hacerlo. La reacción de los ciudadanos imperiales también fue positiva. Sabían muy bien lo poderoso que era su país y estaban muy orgullosos de él. Creían que el imperio era el centro del mundo. Estos pensamientos se hicieron realidad a través de esta conferencia internacional. Unos meses antes de la conferencia internacional, en Joseon se llevó a cabo una reforma agraria a gran escala. Una vez finalizada la larga reforma agraria, los ministros se reunieron en un lugar. Te saludamos. Le saludamos, Su Majestad. Los labios de Leo se curvaron en una brillante sonrisa ante los gritos de los ministros. Valía la pena reformar el ejército de forma progresiva. Gracias a eso, había logrado tan grandes resultados a pesar de prepararse para la guerra tan apresuradamente. Joseon había conquistado la mayor parte de Manchuria a través de esta guerra. Los Jurchens resistieron contra el fuerte ejército de Joseon, pero la diferencia de poder era demasiado obvia.
Muchos Jurchens se dieron cuenta de esto y se arrodillaron ante Joseon. Todos estos acontecimientos tardaron poco más de medio año en producirse, lo que demuestra lo rápida que fue la guerra. El ejército de Joseon no se detuvo allí. No sabemos qué pasará, por eso necesitamos asegurar la mayor cantidad de tierra posible. La razón por la que inició la expedición al norte en primer lugar fue asegurar un amplio territorio. Por lo tanto, el ejército de Joseon montó a caballo y plantó banderas de Joseon en una gran parte de Siberia. En aquella época, Siberia estaba casi deshabitada, salvo por algunos nativos. Gracias a ello, el ejército de Joseon simplemente deambulaba y conquistó territorio fácilmente. Como todos saben, hemos ampliado enormemente la esfera de influencia de Joseon mediante esta guerra. Sin embargo, apenas hay gente de Joseon viviendo en Manchuria, y más allá de allí no hay nadie. Por lo tanto, debemos dedicar nuestros máximos esfuerzos para que esta vasta tierra pertenezca plenamente a Joseon por el momento. Lo tendremos presente, Majestad. Bien. Espero que todos hagan lo mejor en sus puestos mientras estoy ausente. Unos días después. Finalmente los participantes de la conferencia internacional se marcharon. Entre ellos se encontraba Leo, el rey de Joseon. De hecho, cuando Leo expresó su intención de participar en la conferencia internacional, hubo mucha oposición. Era comprensible, ya que se trataba del soberano de un país que iba a viajar al extranjero durante un largo periodo. Pero Leo no cedió ante las numerosas objeciones. Pensó que los temas discutidos en esta conferencia internacional tendrían un enorme impacto en el futuro de Joseon. Ha pasado mucho tiempo, Su Majestad. Jaja. Te agradezco que hayas venido hasta aquí, señor Águila. Su Majestad participa personalmente en la conferencia internacional, ¿cómo puedo quedarme quieto? Vamos, suban a bordo. Gracias. Por cierto, las naves del Imperio son cada vez más grandes. Me dan mucha envidia. Todo esto es gracias a tu arduo trabajo. El astillero imperial se esforzaba constantemente por construir barcos más grandes. De esa manera, se mejoraría la eficiencia del transporte y, lo que es más importante, ayudaría a mejorar la imagen del imperio tal como la ven otros países como ahora. Desearía que pronto pudiéramos fabricar nosotros mismos alambres de hierro. No tardará mucho en suceder. Salvo tu patria, pocos países se están modernizando tan bien como Joseon. Yo también lo sé muy bien. Siempre estaré agradecido por su amabilidad. Espero que podamos mantener nuestra buena relación con el imperio para siempre. A menos que ocurra algo especial, seguramente será así. A menos que haya un caso especial, claro está. La cuerda veloz se tragó sus palabras. Las relaciones entre las naciones eran impredecibles y podían cambiar en cualquier momento. La conversación llegó a un punto de pausa y el barco finalmente partió. El primer destino del gigantesco barco de pasajeros no fue otro que China. Jaja. Por fin te conozco. No he olvidado el favor que me mostraste antes. ¿De qué favor hablas? Me quedé quieto. Si eso no es un favor, entonces ¿qué es? Wang Zi sonrió profundamente mientras miraba a Leo. De hecho, cuando se rebelaron, habría sido bastante difícil si Joseon se hubiera puesto del lado de Ming. Aunque la probabilidad de que eso ocurriera era muy baja. El colapso y la división de Ming era lo que el imperio Wakantanka quería. Considerando la posición de Joseon de que no podía ir contra el imperio, esta fue una elección natural. Leo saludó no solo a Wang Zi sino también a los reyes de los otros 2 estados chinos. De 10 estados, solo 3 reyes asistirán en persona al Congreso Mundial. Los 7 estados restantes enviaron a sus plenipotenciarios. La razón era sencilla. Su situación interna aún no era estable. Por el contrario, esto significó que estos 3 estados habían estabilizado su situación hasta cierto punto. Tendré que estar atento a estos 3 estados. Por supuesto, por mucho que Leo pensara de esta manera, Wang Zi también miraba a Leo con diversos pensamientos. Es una lástima, es una lástima. Si no fuera por el tratado, podríamos haber conseguido más tierras. Wang Zi estaba seguro de que podría expandir su territorio más que ahora. Pero no pudo ejecutarlo antes de que se celebrara el Congreso Mundial. Ya había acordado en secreto con el imperio que no expandiría su territorio más allá de China. Gracias a eso, tuvo que ver con los ojos abiertos cómo Joseon avanzaba más allá de Manchuria hacia Siberia.
No me gusta que el imperio favorezca tanto a Joseon. TSK. No me gusta. Wang Zi tuvo muchas quejas sobre esto, pero nunca lo demostró. De todas formas, no había nada bueno en ello. Posteriormente, el barco de pasajeros hizo escala en Japón y recogió a ambos lados de las fuerzas. Me alegro verte. Ha pasado mucho tiempo, señor Ojo. Dentro de la cabina. Ojo Ujitsuna y Ouchi Yoshitaka se saludaron calurosamente. Ouchi Yoshitaka era el hijo del actual señor Ouchi Yoshitaka. Sus nombres eran los mismos pero sus kanji eran diferentes. Sí. ¿Cómo está la salud de tu padre? Él está haciendo lo mejor que puede. Ojo Ujitsuna se sintió incómodo con sus palabras. No le queda mucho tiempo, ¿verdad? Para Ojo Ujitsuna, Ouchi Yoshitaka fue un buen aliado y un obstáculo para la unificación. Si Ouchi Yoshitaka no hubiera estado allí, Ojo Ujitsuna habría tardado más en conseguir el dominio en Kanto, o tal vez no habría podido hacerlo en absoluto. Fue gracias a la enorme cantidad de plata de Iwami que pudo aumentar tanto su poder. Pero paradójicamente, debido a la plata de Iwami, Japón quedó dividido en dos. Por eso Ojo Ujitsuna avanzó hacia la tierra de los Ainu del norte. Por supuesto, hasta hace poco no había renunciado a su ambición de unificación. Él solo estaba esperando el momento adecuado. El momento en que murió Ouchi Yoshitaka. Pero desafortunadamente, Ojo Ujitsuna tuvo que renunciar a su ambición de unificación. Cuando escuchó que el imperio estaba creando una unión mundial. No se puede evitar. Tampoco podía negarse a unirse a la unión mundial. Pensar más en ello solo lo amargaría, así que Ojo Ujitsuna borró sus pensamientos. Quería ver a Lord Ouchi una vez antes de que fuera demasiado tarde, pero es una pena. Mi padre también lamentó no poder asistir a este Congreso Mundial. Ya veo. Por cierto, ¿no tenemos algo de qué hablar entre nosotros? Sí, lo hacemos. Estaban hablando de la zona alrededor de Kioto y sus alrededores. Esta región tuvo un gran significado para ambas facciones. Incluso dejando de lado el hecho de que era una zona fronteriza, Kioto había sido el centro del archipiélago japonés durante mucho tiempo. Es por eso que un área bastante grande alrededor de Kioto era una zona neutral entre las dos facciones. No pertenecía a nadie. Fue muy ambiguo dividir Kioto en dos. Sin embargo, ahora que tenían que establecer una línea fronteriza clara, era un problema que debían abordar. Como resultado, ambas partes tuvieron muchas discusiones hasta que llegaron a tierra imperial y pudieron llegar a algún acuerdo. Aparte de esto, el barco de pasajeros que transportaba a varios países del este de Asia llegó a su destino sin mayores incidentes. Vamos a coordinarnos en el barco de pasajeros, para que no tengamos que sonrojarnos unos a otros en la conferencia internacional. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, no todos los barcos de pasajeros eran así. No, el barco de pasajeros del este de Asia fue un caso muy especial. Kim Ki-woo había enviado barcos de pasajeros por región desde el principio. Quería que tuvieran conversaciones con los países vecinos antes de que comenzara la conferencia internacional. No, ¿cómo puede ser tuya esta tierra? Aquí es donde nuestra gente ha vivido de generación en generación. ¿De qué tonterías estás hablando? Nuestro excelente ejército ya ha ocupado este lugar. Ocupado. El conflicto continúa. ¿Eh? ¿Estás confiando en esas ratas que se esconden y se resisten? ¿Qué, ratas? Ya basta. Antes de que se creara la Unión Mundial, se producían guerras para conseguir más tierras. Hubo muchas zonas de conflicto en las que un bando avanzó y el otro se retiró, y hubo innumerables lugares donde estuvieron ocupados pero llevaron a cabo una guerra de guerrillas clandestina. No solo eso. Habían bastantes montañas en los lugares donde limitaban entre sí. No sabían qué recursos saldrían de las montañas en el futuro, por lo que estas cosas también fueron objeto de disputas territoriales. Como resultado, la mayoría de los barcos de pasajeros, excepto el del este de Asia, eran como zonas de guerra. Si no hubieran recogido todas las armas al abordar el barco, tarde o temprano se habrían producido bajas. Especialmente en lugares donde limitaban con muchos países. El subcontinente indio y la península de Indochina, así como Europa. Vamos, no hay nada que resolver peleando así. Ya que estamos todos aquí, ¿por qué no se tranquilizan?
¿Cómo puedes calmarte delante de estos viles y groseros bastardos? HMPH. ¿Quién eres tú para hablar? El diplomático que abordó el barco de pasajeros del subcontinente indio, Soft Silk, tenía el rostro manchado de sangre profunda. Suspiró. Ellos simplemente no escuchan. Ayer, anteayer y anteayer, Soft Silk medió con los países de la región india. Pero por más que intentó mediar, ellos solo se mantuvieron firmes en sus propias posiciones. No querían renunciar ni a un pequeño pedazo de tierra ni a ningún derecho. Había ido más allá de sus intereses nacionales y ya era una cuestión de orgullo. La India, en particular, había atravesado muchas guerras durante mucho tiempo. Como resultado, sus relaciones con los países vecinos eran muy malas. Tengo que llegar a algún acuerdo antes de llegar al continente. No parecía nada fácil en este estado. Finalmente, después de unos días, Soft Silk los reunió y les dio un ultimátum. Queda poco tiempo para que el barco de pasajeros llegue a tierra firme. Si no se llega a un acuerdo antes, se impondrán sanciones a esos países. Tan pronto como dijo eso, las personas que habían estado alzando la voz y enojándose se quedaron en silencio por un momento. ¿Sanciones? Si no negocian, el apoyo que se brindará a los Estados miembros tras el establecimiento de la Unión Mundial disminuirá en consecuencia. Continúen con sus disputas como hasta ahora. También tengo mucha curiosidad por saber qué sucederá. Soft Silk miró a su alrededor con ojos fríos. Tan pronto como sus palabras terminaron, el silencio permaneció. Entonces esto es lo que sucede cuando se dice que se reducirá el apoyo. Para ellos fue muy importante el apoyo que se produciría tras la creación de la Unión Mundial. Necesitaban apoyo financiero y técnico para lograr la modernización de su país. Deberías haber hecho esto desde el principio. Soft Silk finalmente sonrió. Y después de eso, las negociaciones entre cada país comenzaron a lograr algunos avances. Capítulo 164. Vaya. ¿Cuántos barcos hay? Es realmente asombroso. Cuando el barco que transportaba a la delegación de Joseon se aproximaba al puerto, Leo exclamó con admiración al ver los numerosos barcos que iban y venían. Los gigantescos barcos de hierro amarrados en el puerto eran un espectáculo magnífico. Una sonrisa se formó en el rostro de su hija Rope. Por supuesto. Este es uno de los puertos más importantes del enorme continente Wakantanka. Aún así, es realmente impresionante. Aún no había puesto un pie en tierra imperial, pero ya podía sentir el poder del imperio. Lamento no poder acompañarte hasta el final. Jaja. Está bien. De hecho, te agradezco mucho que me hayas acompañado en estos tiempos tan ajetreados. También fue un momento muy importante para mí. Espero que lo pases bien. Suizrope estaba muy interesado en Joseon, especialmente en Leo, el rey de Joseon. Quería acompañarlo hasta el momento en que llegara a la capital. Pero estaba muy ocupado. Después de partir, Leo y la delegación de Joseon desembarcaron del barco de pasajeros. El lugar donde llegó la delegación fue la región de California en la historia original. He oído historias, pero este lugar también es muy animado. Bueno, es porque está en el centro del mar occidental del continente Wakantanka, y hay minas de oro cerca. No en vano es una de las principales ciudades del imperio. Ante las palabras de Leji, Leo asintió con la cabeza. Vaya. Ojalá Joseon también tuviera una ciudad tan grande pronto. No tomará tanto tiempo. Leo ni siquiera esperaba tanto. Solo deseaba que la actual Anyan fuese una ciudad tan decente como la del imperio. ¿Puedo echar un vistazo al puerto durante un rato antes de irme? Haz lo que quieras. El líder del equipo de escolta de esta delegación de Joseon, Tormenta Blanca, aceptó de inmediato. Aún quedaba mucho tiempo hasta la conferencia internacional. Se suponía que las delegaciones de cada país, incluido Joseon, pisarían el continente Wakantanka al menos un mes antes. Kim Ki-woo organizó que visitaran varios lugares del imperio durante su tiempo libre. Su intención era permitirles presenciar con sus propios ojos el próspero estado del imperio. Por supuesto, también proporcionó grandes equipos de escolta para cada delegación para evitar cualquier accidente. Hay más asiáticos de lo que pensaba. No había mirado mucho alrededor del puerto, pero unos rasgos asiáticos típicos llamaron su atención.
Había oído que en el mar occidental del imperio vivían muchos asiáticos, pero parecían ser muchos más. Leo sabía por qué hasta cierto punto. Es por la guerra. Durante mucho tiempo, en toda Asia estallaron guerras de diversa magnitud. La guerra se llevó innumerables vidas y destruyó hogares. A medida que esta situación se prolongó durante mucho tiempo, la vida de las personas se volvió miserable. Como resultado, muchas personas se fueron al imperio en busca de paz. Afortunadamente, en ese momento había escasez de mano de obra en el mar occidental del imperio. Los ciudadanos imperiales no querían abandonar sus hogares e ir al oeste. Al final, los intereses de ambas partes coincidieron y una gran cantidad de mano de obra fue suministrada desde Asia. Especialmente recientemente, debido a los disturbios en China, incluso los chinos se establecieron en grandes cantidades en la parte occidental del imperio. Pero la gente de Joseon no era muy visible. No sé si esto es bueno o malo. Leo sintió una sensación sutil. No había ninguna razón para que la gente de Joseon migrara en masa como ellos. Después de que Leo se unió al imperio, la vida de las personas se volvió mucho más estable. Pero por otro lado, sentía pena. No estaría de más que hubiera más gente nacida en Joseon en el imperio. ¡Qué pensamiento tan inútil! Leo negó con la cabeza. De todos modos, después de expandir enormemente sus tierras, no tenía suficiente gente. Este tipo de pensamiento podría esperar hasta que su población aumentara lo suficiente. Brom. El coche que transportaba a Leo avanzaba suavemente por la carretera pavimentada. Leo se quedó mirando fijamente al exterior que pasaba en un instante a través de la ventana. Es impresionante. Ya no tenía fuerzas para sorprenderse. El coche que corría muy rápido y estable sin decir palabra, y los altos edificios que se agolpaban alrededor de la carretera. Era una visión a la que no podía adaptarse fácilmente, ya que había vivido toda su vida en Joseon. Es más asombroso de lo que había oído. ¿Qué opina, ministro de Asuntos Exteriores? Parece que se ha desarrollado más que cuando llegó Su Majestad. ¿Es eso así? Leo asintió con la cabeza. Los coches que eran bastante comunes en la carretera también eran la primera vez que los vio. Por supuesto, había oído y visto fotografías de coches, pero no esperaba que se popularizaran tanto. Después de eso, la delegación realizó una gira por todo el imperio. El ferrocarril transcontinental ya estaba concluido desde hacía mucho tiempo. Gracias a esto, el ferrocarril se extendió como una telaraña a los alrededores. La delegación visitó importantes ciudades utilizando el ferrocarril. Y exploraron la ciudad durante un día corto o 4 días largos. Y mientras caminaba por la ciudad, Leo sintió cuánto amaba el pueblo imperial al emperador. Siempre había un tema relacionado con Kim Ki-woo dondequiera que iba. Estatuas, fotografías, pinturas, obras de teatro, música, recuerdos, etc. Tengo mucha envidia. Quiero ser así para mi gente. La gente de Joseon también respeta mucho a Su Majestad. Así que, por favor, no se preocupe demasiado. Bien. Leo se encogió de hombros. Él también lo sabía. El hecho de que el pueblo lo alabara como un señor santo. Pero el amor de la gente del imperio Wakantanka por el emperador era diferente. No, esto estaba más allá del amor y la adoración en sí. Tiene sentido. Empezó con una pequeña tribu y construyó un imperio brillante. Leo se consoló y se deshizo de sus pensamientos. Era patético compararse con el emperador del imperio Wakantanka. El tiempo pasó así y Leo, quien encabezó la delegación de Joseon, llegó a la capital. Su Majestad, todos los participantes que asistieron a esta conferencia internacional han llegado. ¿Algún problema? Afortunadamente no hubo problemas mayores. ¿En serio? Los guardias han trabajado muy duro. Pero recuerda no relajarte hasta el final. Sí, Su Majestad. La voz resonante de Tierra Azul, el ministro de Defensa, resonó en la sala de conferencias. Kim Ki-woo asintió con la cabeza y giró la mirada. Ministro de Asuntos Exteriores. ¿Cómo fue la coordinación entre los países? Afortunadamente, la mayoría ya han terminado. Pero todavía hay algunos que no se desenvuelven bien en las negociaciones. TSK. Les advertí que reduciría el apoyo, ¿no? Intenté decírselo repetidamente, pero son muy tercos.
Entonces no hay nada que podamos hacer. Les mandamos un ultimátum. Si no llegan a un acuerdo amistoso en una semana, les impondré una sanción como prometí. Procederé como tal. Kim Ki-woo tenía la ventaja de apoyar a cada país de todos modos. Les había dado mucho tiempo, pero no tenía intención de cuidar de aquellos que no le escuchaban. Después de discutir varias agendas, Kim Ki-woo pronunció sus últimas palabras. Ya solo faltan 10 días para la conferencia internacional. Así que espero que todos se preparen con diligencia en sus respectivos puestos hasta el final. Sí, Su Majestad. Fue una palabra que salió de su corazón, pero Kim Ki-woo no se preocupó demasiado. Todos los preparativos para la conferencia internacional ya estaban terminados. Comenzaron a construir un área que sería la base de la conferencia internacional y la futura Unión Mundial varios años antes de que se celebrara la conferencia internacional. Y para entonces todos los edificios estaban terminados. Todas las agendas que se discutirán en la conferencia internacional también se decidieron hace mucho tiempo, y la mayor parte de la coordinación entre los posibles países miembros ya se había completado de antemano. A menos que ocurriera un desastre natural, parecía improbable que la conferencia internacional fracasara. Y finalmente pasaron 10 días y llegó el día de la conferencia internacional. Su Majestad, ya ha llegado. Todas las figuras principales que han participado en la conferencia internacional ya están sentadas. ¿Es eso así? El protagonista suele llegar tarde. El personaje principal de esta conferencia internacional fue naturalmente Kim Ki-woo. Su Majestad el Emperador ha llegado. Crujir. Con la fuerte voz del chambelán, la enorme puerta principal del salón de conferencias internacionales se abrió lentamente. Luego, el ruidoso interior de la sala de conferencias internacionales quedó en silencio en un instante. Golpe sordo, golpe sordo. Ya había innumerables personas de diferentes razas llenando la sala de conferencias internacionales. Kim Ki-woo caminó hacia su asiento, recibiendo todas sus miradas. Ese hombre es el emperador del Imperio Wakantanka. Se ve exactamente como en la foto. Parece muy joven. Los reyes y regentes de varios países miraron a Kim Ki-woo y pensaron en varias cosas en sus cabezas. Pero una cosa que tenían en común era la admiración por la apariencia de Kim Ki-woo que no envejecía en absoluto. Aunque sentían cosas diferentes sobre Kim Ki-woo, él naturalmente llegó a su asiento. Bastante refrescante. Era una situación habitual tener todas las miradas sobre él. Pero fue su primera experiencia tener razas tan diferentes fijándose en él. Kim Ki-woo miró a los participantes y abrió la boca. En primer lugar, gracias por haber recorrido un largo camino para participar en esta conferencia internacional. Se discutirán diversos temas en ella. Espero que la conferencia sea un éxito y que todos se beneficien de ella. Cuando Kim Ki-woo terminó de hablar, los participantes asintieron con la cabeza. No hubo ninguna queja sobre el motivo por el cual se celebró la conferencia internacional. No tenían elección. Ya habían visto el estado actual del imperio con sus propios ojos mientras viajaban por varias ciudades del imperio durante más de un mes. Era una situación vergonzosa de comparar con la de sus propios países. Por lo tanto, independientemente del país, la mayoría de los participantes tenían el deseo de modernizar sus propios países. Luego dar inicio a la conferencia internacional. Con la declaración de Kim Ki-woo, finalmente comenzó la histórica conferencia. Por supuesto, la conferencia internacional tuvo más agendas de las que se podían abordar en un día. Entre ellos, la primera discusión que tuvo lugar no fue otra que la agenda de establecer una unión mundial. La conferencia internacional se celebró para establecer una unión mundial. A medida que la ciencia y la tecnología avanzan, el mundo se acerca rápidamente. En el futuro, no solo los países del continente Wakantanka, sino también los de otros continentes lograrán la modernización. Por lo tanto, necesitamos una unión mundial. Ahora todos los países de la Tierra deben prepararse para una nueva era. El ministro de Asuntos Exteriores salió como representante y recitó la necesidad de una unión mundial. Debes haber visitado varias ciudades del imperio. El imperio Wakantanka hará todo lo posible para apoyar la modernización de los países que se unen, como país fundador de la Unión Mundial. Así, en última instancia, los países que se unen también alcanzarán la prosperidad, como el imperio Wakantanka. Oh.
Esto era lo que más querían oír los países participantes. Gracias a esto, el ambiente de la conferencia internacional se calentó rápidamente. Por supuesto, existen muchas obligaciones que deben cumplir los países que se unen a la Unión Mundial. Si las incumplen reiteradamente, serán sancionados y, en casos graves, podrían ser expulsados de los países que se unen. Si se otorgan derechos, usted deberá cumplir con sus obligaciones correspondientes. No necesitaban países que solo quisieran comer frutas dulces. Kim Ki-woo pensó desde atrás mientras escuchaba los comentarios del ministro de Asuntos Exteriores. Estamos poniendo mucho esfuerzo en establecer una unión mundial, por lo que también deberíamos obtener algo. No tenía intención de perder nada. El Imperio Wakantanka también planeó tomar muchos frutos de esta unión mundial. Esto garantizaría que el sistema del Imperio Wakantanka continuara durante mucho tiempo. Kim Ki-woo sonrió levemente mientras imaginaba el brillante futuro de su imperio. Capítulo 165. ¿En qué consiste exactamente este deber del que hablas? El ministro de Asuntos Exteriores tomó la palabra. En primer lugar, como todos saben, salvo circunstancias especiales, se prohibirá cualquier sanción contra países miembros iguales por motivos personales. Esto incluye todos los ámbitos, como el militar y el económico. Circunstancias especiales. Es un término muy vago. Los criterios no son claros. ¿Quién lo decide? Tienes razón. Sin embargo, no podemos predecir qué tipo de conflictos surgirán en el futuro. Por lo tanto, planeamos establecer un comité de resolución de conflictos dentro de la Unión Mundial. ¿Un comité de resolución de conflictos? Es una organización que juzgará y resolverá cualquier conflicto que ocurra entre dos o más naciones. Entiendo el propósito. Sin embargo, dependiendo de la composición del comité, podría haber casos injustos. El ministro de Asuntos Exteriores asintió con calma ante las críticas que estallaron. Es un punto válido. Seguramente tendremos que afrontar muchas pruebas y errores. Pero estoy seguro de que esta es la mejor opción que tenemos ahora mismo. Si tienen alguna sugerencia mejor, por favor, háganmela saber. Si son razonables, las aceptaremos. El silencio volvió a caer en la sala de conferencias internacionales. De hecho, en la situación actual, incluso si el Imperio Wakantanka mediara unilateralmente en los conflictos, sería difícil detenerlos. Sin embargo, el Imperio intentó proceder con los asuntos lo más racionalmente posible. Por esta razón los participantes no pusieron más objeciones. Parece que no hay más comentarios. Pasemos entonces al tema del Comité de Resolución de Conflictos. A continuación, se prohibirá por completo cualquier tratado desigual entre los países miembros. Si tienen algún tratado que entre en esta categoría, les recomendamos encarecidamente que lo renegocien. También estableceremos normas para esto en el futuro. Tan pronto como terminó la declaración sobre este tema, a muchos participantes se les ensombrecieron las caras, mientras que a otros se les iluminaron. Esto se debe a que las naciones poderosas habían hecho muchos tratados que les eran unilateralmente favorables cuando hicieron tratados con las naciones débiles. Consciente de ello, inmediatamente surgieron preguntas. ¿Qué sucede si un tratado se considera desigual? Si un tratado es claramente desigual y la Unión Mundial recomienda modificarlo, pero se niega a escuchar, la Unión impondrá desventajas a esa nación. Esperamos que esto no suceda. ¿Qué pasa entonces si un país no miembro se une a la Unión Mundial? Tendrán los mismos derechos independientemente de cuando se unan a la Unión Mundial. Si tienen tratados desiguales, pueden solicitar modificaciones, y este es su derecho natural como nación miembro. Entiendo. Siguieron muchas más preguntas y el ministro de Asuntos Exteriores las respondió. Como los tratados eran cuestiones delicadas, tomó bastante tiempo. Terminemos esto aquí por hoy. Así terminó la conferencia internacional ese día. Pero el debate sobre la Unión Mundial continuó durante mucho tiempo. Fue porque era un asunto muy delicado. Las regulaciones y aranceles sobre el comercio que se implementarían en el futuro, cuántos fondos y niveles de tecnología apoyaría el imperio a las naciones miembros, las desventajas en que se incurriría al abandonar la Unión Mundial, etc. Hubo muchas más cosas además de estas, y entre ellas, el problema deseado por Kim Ki-woo también pasó. Me alegro de que hubiera menos resistencia de la que pensaba.
No era otra que la disposición de que a partir de ahora, los pagos de petróleo en todo el mundo solo podrían realizarse con la moneda de Wakantanka Empire. Kim Ki-woo quería impulsar este tema en esta conferencia internacional. Se trataba de convertir la moneda imperial en moneda de reserva. A partir de ahora la era del petróleo duraría muchísimo tiempo. En la era del petróleo, la moneda vinculada al petróleo se convertiría inevitablemente en una moneda de reserva. Si se necesita moneda imperial para comprar petróleo, mientras el petróleo tenga valor, la moneda imperial también tendrá valor. Por supuesto, hubo cierta oposición. Hubo muchas personas que se dieron cuenta de que el petróleo cobraría importancia en el futuro. Cualquiera que conociera un poco la situación imperial podría ver que el valor del petróleo aumentaría aún más al observar los motores de combustión interna y los productos petroquímicos. Pero nadie sabía de dónde vendría el petróleo, salvo el imperio en ese momento. En esta situación, era muy arriesgado ir contra la voluntad del imperio. Fue antes de que se discutiera cuánto apoyo se daría a los países miembros. Gracias a eso, esta agenda transcurrió con más fluidez de lo esperado. Por supuesto, no sé cómo resultará en el futuro. Pero ahora que la agenda había pasado, Kim Ki-woo no tenía intención de renunciar a sus derechos sobre el petróleo. Después de innumerables discusiones, finalmente, por la presente declaró oficialmente el establecimiento de la Unión Mundial. Aplausos, aplausos, aplausos. Con un gran aplauso, la Unión Mundial se reveló al mundo. Posteriormente se dio por concluida la conferencia internacional después de haberse acordado algunos detalles de la Unión Mundial. Pero la feroz competencia entre los países miembros apenas había comenzado. Por favor, perdóname. Muchos departamentos, especialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores, protestaron por la abrumadora carga de trabajo que les inundaba. Estaba demasiado ocupado para recibir y coordinar las solicitudes de apoyo de los países miembros. Después de cierta consolidación, se le informó a Kim Ki-woo. Kim Ki-woo negó con la cabeza mientras miraba el informe. Las peticiones son muy extravagantes, ¿verdad? No creen que las acepten, ¿verdad? Sí. Como aún no hay un criterio claro, parece que piden lo máximo posible. TSK. No conseguirán más apoyo haciendo esto. La escala de apoyo para cada país había sido determinada internamente mucho antes de que se celebrara la conferencia internacional. Por supuesto, hubo algunos cambios debido a los cambios territoriales y de actitud que se produjeron después, pero no tenían intención de dar más apoyo a los países que querían más. Deberían estar agradecidos por esto. Honestamente, la escala de apoyo que se confirmó internamente no fue pequeña en absoluto. Lo que pasa es que los países miembros querían más. Indique al Ministerio de Relaciones Exteriores que negocie según las directrices. No podemos permitirnos brindar más apoyo. Enfatice que este no es el último apoyo. Kim Ki-woo no tenía intención de brindar todo el apoyo a la vez. Era mejor brindar apoyo secuencialmente para asegurar la influencia de los imperios y podría minimizar el desperdicio de recursos. Asegúrese de formalizarlo en las negociaciones. Si un país desperdicia este apoyo, la magnitud del apoyo futuro se reducirá. La mayoría de los países tenían una sociedad feudal con un rey y nobles en la cima. Incluso en el imperio Wakantanka, había un emperador llamado Kim Ki-woo. Por supuesto, era diferente, porque todas las personas bajo el emperador eran iguales. Y en una sociedad tan feudal, existía una gran posibilidad de que el apoyo se desperdiciara por la codicia del rey y los nobles. Kim Ki-woo no tenía intención de permitir que esto sucediera. El dinero invertido ahora fue una inversión. Si un país lograba modernizarse con este apoyo, el gobierno imperial también podía beneficiarse de ello. Pero si fracasaran debido a la codicia de los altos rangos, el imperio también tendría que soportar la pérdida. Por lo tanto, planeó reducir drásticamente la escala del apoyo futuro a dichos países. Todos cosechan lo que siembran. Kim Ki-woo estaba seguro. Dependiendo de cuánto utilizaran el apoyo de los imperios en ese momento, se decidirían los futuros países avanzados. Kim Ki-woo esperaba que muchos países se dedicaran al desarrollo nacional. Con el paso del tiempo, las negociaciones con los países miembros finalmente se completaron. Y a partir de ahí, el apoyo simultáneo empezó en serio.
Kim Ki-woo sonrió amargamente al ver que el presupuesto del gobierno se estaba agotando. Lo esperaba, pero es increíble verlo con mis propios ojos. ¿No supone una carga para las finanzas públicas? Gracias a esto hemos reducido mucho nuestro presupuesto excesivo que habíamos acumulado durante mucho tiempo, pero no parece haber ningún problema. Kim Ki-woo estuvo de acuerdo con lo que dijo el ministro de Finanzas. Es mejor que el dinero circule así. De todos modos, en ese momento el dinero fluía como agua. Incluso si lo gastaran así, pronto se volvería a acumular. El dinero no era un problema en absoluto. El problema ahora era enviar personal. ¿Sigue siendo lento el reclutamiento? Lamento decirlo. TSK. Kim Ki-woo chasqueó la lengua. Sabía que esto sucedería y me preparé para ello hace mucho tiempo. Siempre había querido promover la modernización global. Es por eso que Kim Ki-woo implementó la educación obligatoria, al mismo tiempo que cultivaba excesivamente talentos para enviarlos al extranjero, como educadores y técnicos. Como resultado, había alcanzado cierto nivel de su objetivo. El problema fue que estos talentos se resistían a ir a los países subdesarrollados. Puedo entender sus sentimientos, pero estos talentos podrían vivir bien en el imperio, incluso sin salir al extranjero. No tenían ninguna razón para ir a un país peligroso y desconocido al otro lado del mar. Pero no puedo dejar que se queden. Esta fue una promesa entre naciones. Como miembro fundador de la Unión Mundial, la credibilidad del Imperio Wakantanka estaba en juego. Además, la modernización de esos países requería no solo dinero, sino también tecnología para respaldarla. No tengo otra opción. Monitorearé la situación durante una semana y, si no mejora, procederé con el siguiente plan. Así es como va a ser. Ante sus palabras, el rostro del ministro de Industria se volvió muy sombrío. Si ese plan se ejecutara, no habría nada bueno para el personal del departamento industrial. Pasó rápidamente una semana. Pero desafortunadamente no hubo ningún cambio dramático. Kim Ki-woo declaró. Durante las próximas 2 semanas, aceptaré solicitudes adicionales para personal de envío al extranjero. Durante este periodo, quienes se postulen voluntariamente podrán elegir el país que deseen, como antes. Sin embargo, después de 2 semanas, quienes sean seleccionados y complementados serán enviados a los países donde haya escasez de personal, independientemente de su voluntad. En otras palabras, pretendía reclutar por la fuerza personal para enviarlo al extranjero después de 2 semanas. Por supuesto, Kim Ki-woo no tenía intención de reclutar personal clave como ingenieros de la Universidad Imperial. Los objetivos eran aquellos que había sobreproducido intencionalmente. ¿Qué es? Puaj. Cuando se difundió esta noticia, muchos de los destinatarios quedaron conmocionados. No esperaban que Kim Ki-woo impulsara una política tan dura. Pero ya era un decreto. No se pudo revertir. Por supuesto, todo fue suerte. Solo unos pocos de los objetivos serían realmente seleccionados. Pero ¿qué pasaría si tuvieran la mala suerte de ser elegidos para ser enviados al extranjero? No solo tendrían que ir a un país lejano al otro lado del mar, sino que también podrían ser arrojados a un entorno hostil. Por ejemplo, África o Rusia, o incluso Oriente Medio con condiciones extremas. Maldita sea. Es mejor postularse con buena educación e ir a un lugar decente. ¿Cómo puedes vivir en un lugar tan horrible? Al final, se presentaron muchas personas. Pero aún así, había escasez. Y después de 2 semanas, tal como lo prometió, Kim Ki-woo seleccionó por la fuerza a personas para ir a las regiones donde había escasez. De ninguna manera. ¿Por qué yo? Ah. Los seleccionados gritaron y negaron la realidad. Pero al hacerlo nada cambió. Al final tuvieron que ir a los países donde había escasez de personal, independientemente de su propia voluntad. Y fue entonces cuando comenzó la modernización global. Los abundantes fondos y el apoyo técnico transformaron rápidamente a los países que tuvieron la voluntad de modernizarse. Gracias a la creación de la Unión Mundial, no tuvieron que preocuparse por la guerra, por lo que la tasa de crecimiento de los países miembros fue muy rápida. Así fue como la era cambió dramáticamente. Fin del capítulo 165.